¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Y es que está cambiando el desbalance entre agua salada y dulce. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es importante tenerlo bien claro. Para entenderlo en cifras, el 97.5% de toda el agua del planeta es salada. Solo un 2,5% del agua del planeta es dulce. Pero hay que pensar que de ese 2,5, un 1,7, 1,8 está congelado en los glaciares, en las nieves, en otras formas. Entonces ya no podemos utilizarlo de manera directa. Casi un 1%, un 0,8 dependiendo de los estudios, está en los suelos o en forma de humedad. Tampoco lo podemos utilizar. ¿Cuánto nos queda en forma líquida en los ríos, lagos, lagunas, vertientes? El 0,01% de toda la agua planeta. Ese es el dato duro. Y es ese 0,01%, más o menos según los estudios, el que hoy día lo estamos perdiendo y ese es el que se nos está acabando. Acá hay un dato también duro. Hay algunos estudios que estiman que entre un 70 y un 80% de todo el agua que se utiliza en el mundo no se recicla, no se reutiliza. Es decir, el 0,01% de agua líquida que tenemos, que estamos extrayendo, el 80% de eso lo extraemos y se acabó. Lo utilizamos una vez, máximo dos en algunos procesos, y se acabó esa agua. Y por eso es que en el fondo el problema es que se nos está acabando el agua dulce en el planeta. Muchas veces el problema del agua no es la disponibilidad de agua o la escasez de agua, eso también hay que decirlo. Muchas veces el problema del agua es el acceso al agua o el uso del agua. En muchas partes hay agua, pero la gente no puede utilizarla. Sabemos que en Chile hay un tema importante con el código agua, que fue aprobado en 1981. El agua en Chile está altamente, por no decir casi totalmente privatizada. Tenemos derecho de agua. La mayoría del agua está en Chile privatizada, además en manos de transnacionales. Un 90% de los derechos de agua consumtivos. Consumtivo es agua que se utiliza y no se devuelve al caudal. Esa agua que se utiliza se va en el fondo. Está precisamente en empresas mineras y agropecuarias en general. También la forestal, agroforestal. Y casi el 100% del agua no consumtiva, es decir, agua que se utiliza pero vuelve al caudal, por ejemplo la hidroeléctrica, también están en empresas internacionales o transnacionales. De hecho, si no me equivoco, cerca del 80% de los derechos de agua están solamente hoy día asociados directamente a Endesa. Entonces el problema no es solamente que no hay agua, a veces también tiene que ver con el acceso de agua, los derechos de agua, el uso que se le puede dar al agua. Y eso también es muy importante porque ahí no tiene que ver el clima, no es la naturaleza, tiene que ver con las decisiones políticas, sociales que tomamos como país. El tema del agua no solamente se acaba el agua, el tema del agua es que erosiona la tierra. Se erosiona la tierra, se degrada la tierra, que aunque tengamos agua, volver a tener tierra fértil para cultivar ya no va a ser posible. Esto efectivamente, como decía, es a largo plazo. Entonces hay un problema que es mucho más potente que el agua, que son los efectos que esto va dejando. Esto, la sequía, la desertificación, es un desastre socionatural y en muchas partes tiene efectos más perdurables, más largos en el tiempo y más desastrosos que hoy día incluso que los terremotos. Son más invisibles, se responde más lento, se reconoce menos, pero los daños que puede generar la población son tremendos. A veces considerando estos procesos como desastres socionaturales nos permitiría, de hecho se hace en algunos países, enviar o tener trazas de dinero importantes para hacer frente a algunos problemas. No es mala idea tampoco eso, pensarlo en esa línea. Las cuatro grandes áreas para enfrentar el problema que se han desarrollado son: primero, se ha pensado mucho en el cambio de comportamiento de las personas particulares. Se dice a las personas que cortan el agua, hay muchas campañas para el cambio de la persona individual. La segunda, hay una tremenda solución basada en innovación y tecnología, por supuesto. Vamos a abrir un poquito más rápido esto, pero no mucho. La tercera tiene que ver con el pensar la institucionalidad asociada al agua,
Estoy hablando ahí en el fondo todo lo que tiene que ver con gobernanza hídrica. Cuarto, la cuarta gran solución es pensemos y reflexionemos sobre la normativa que tenemos, ordenamiento jurídico, todas las regulaciones asociadas a recursos hídricos. Ahora, la mayoría de estos, creo yo, son, bueno, estas ideas hoy día, sobre todo desde que tenemos un delegado presidencial, tienen dos grandes nortes. Uno, efectivamente, hacer frente a la emergencia de la crisis actual, pero también sentar una base, un camino más sólido. Tenemos al menos 43, algunos estudios dicen hasta 50 distintos órganos gestionando el agua. ¿Cómo coordinamos 50 organismos sin una autoridad central fuerte, con la autoridad, con la condición, además con el marco regulatorio poco claro o tendiente solamente a la privatización? O sea, la parte efectivamente de la gestión es bastante, la gobernanza, y se podría decir un poco la institucionalidad es bastante complicada y hay harto que hacer ahí. De hecho, un informe del Banco Mundial dice que son 4 grandes fallas. Primero, que hay poca información entre estos 40 y tantos organismos. Hay las atribuciones y entre ellos no siempre está tan clara. Falta, como decíamos, la autoridad política central y la coordinación entre ellos. Yo creo importante mantener una reflexión, ya no solo como país a nivel general, sino que sobre la sociedad de consumo que estamos teniendo, los modelos productivos que estamos teniendo, los modelos de reciclaje, cómo la gente que compra, cuáles son las responsabilidades de las productoras, el agua que está asociada a los procesos productivos, el agua que está asociada a los procesos alimenticios que tenemos. Creo yo que es más grave que el agua que utiliza la gente en las llaves. Cuando abre y cierra la llave, es más grave el agua que está en esto. Bueno, entonces, ¿cómo se tiene que estudiar el cambio climático? Obviamente el cambio climático se tiene que estudiar viendo que ya existe un importante estrés hídrico y que el cambio climático viene a dificultar un poco más la tarea de la gestión. Pues bueno, ¿cuál es el flujo? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Cómo se genera? Bueno, lo que estamos viendo es que nuestras actividades generalmente, bueno, particularmente más bien es la quema de combustibles fósiles y la deforestación generan los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero se están acumulando en la atmósfera, lo que no permite la salida de la energía solar hacia el espacio nuevamente y está generando un efecto invernadero aumentado de lo natural. Entonces esto está generando aumento de temperatura. Este aumento de temperatura, conocido como calentamiento global, está generando el cambio climático que se manifiesta de diversas formas, en particular cambios en los patrones de precipitación, cambios en la temporalidad cambios en la estacionalidad de las lluvias, de la nieve, etc. Y lo que estamos observando que ese cambio climático va a tener efectos sobre todos sobre las actividades humanas y sobre los ecosistemas. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando a tasas importantes de 2 partes por millón al año. Y la siguiente, por favor. Y los pronósticos son los siguientes. El IPCC hizo cuatro escenarios principales, 4 sendas principales, donde la más baja y la más optimista sería que nos mantuviéramos con un aumento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, y el más pesimista sería que la temperatura pudiera alcanzar hasta los 4 grados centígrados. ¿Qué significa esto? La siguiente, por favor. Estamos viendo que nuestras emisiones están subidas, son los puntitos negros que se ven hasta el final. Están subidos sobre la senda más pesimista, desafortunadamente. Nos estamos acercando a los 4 grados centígrados. ¿Pero por qué es tan alarmante estos 4 grados centígrados? La siguiente, por favor. Los últimos 10.000 años, la Tierra no ha experimentado un aumento de más de 1.5 grados de temperatura. Y en estos últimos 10.000 años es cuando la agricultura se desarrolló, cuando la civilización tuvo la oportunidad de florecer, y el alza del nivel del mar también se mantuvo a un nivel estable que permitió que la pesca y otras actividades se florecieran. Entonces, cuando escuchamos un cambio de más de 2 grados centígrados, es una cosa que no hemos experimentado como especie y que realmente no sabemos cuáles van a ser los efectos. Entonces, el cambio climático se tiene que tomar como un ejercicio de gestión de riesgos realmente. No sabemos cuánto va a aguantar más el sistema climático antes de generar un cambio brusco.
Y en términos de América Latina, una cosa que llama mucho la atención para los recursos hídricos es el derretimiento de los glaciares tropicales. Esto es un foco rojo en la región, porque muchas de las actividades, tanto el agua que llega a las ciudades como para la generación hidroeléctrica y para las actividades de agricultura, provienen del derretimiento de los glaciares. Sin embargo, si estos glaciares empiezan a desaparecer, tendremos que buscar fuentes alternativas que nos ayuden a paliar este problema. Hoy día lo que nosotros observamos también es un debate respecto de, finalmente, para qué sirve el agua. Nosotros aquí hemos escuchado las distintas funciones que cumple el agua, pero sobre todo hay un debate anterior que se antepone a todo, creo yo. Una es que está esta visión de que el agua es una mercancía, es un bien productivo, es un factor de producción. Y por lo tanto, la forma en que se asigna en una economía de mercado los factores productivos es sobre la base de la mayor rentabilidad que uno puede lograr con ese producto, con este factor. Entonces hay muchas personas que sienten que, como este es un recurso escaso, que tiene múltiples usos, entonces podría ser el mercado finalmente el que va a definir dónde lo ocupamos, de qué manera. Esa es una visión extrema respecto de cómo gestionamos y administramos y usamos este recurso. La otra visión extrema está en el otro lado. Dice que el agua es casi un bien sagrado y por lo tanto de ninguna manera puede estar sujeto a las leyes del mercado porque es esencial para la vida. Nosotros hoy día tenemos también datos que se han mencionado. Tenemos una trayectoria en términos de la demanda del agua que sigue casi a la par la trayectoria del crecimiento económico. En los últimos 25 años la economía chilena se triplicó y más o menos la misma cifra que uno observa de respecto a la demanda de agua en Chile. Entonces vamos en la misma dirección. Vamos a seguir creciendo, vamos a demandar más agua. Eso es evidente. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, algunos de los problemas. Es que el 70% de la producción hoy día, 70% más o menos, se produce en zonas donde hay escasez de agua. Está concentrado. Y nosotros también, al mismo tiempo, hemos dicho, aquí hay un dato que presentó José Eduardo sobre disponibilidad de agua. Nosotros somos un país privilegiado, siempre lo hemos dicho. Tenemos 9 veces el promedio mundial, pero tenemos también una tremenda heterogeneidad territorial, espacial, temporal. La región metropolitana es como una frontera, de aquí para el norte tenemos déficit, de la región de O'Higgins, Maule hacia el sur, superávit, pero en esa zona donde hay menos agua se produce el 70% del PIB. Más del 60% de la población vive ahí también. Y de lo que nosotros producimos, hemos estimado que más o menos el 60% de todo lo que producimos nosotros es absolutamente dependiente del agua. Entonces tenemos un cuadro que desde el punto de vista del desarrollo nuestro se hace complejo. Hoy día, en términos de flujo, la minería usa 12,5 metros cúbicos por segundo, hoy día, para producir toda la cantidad de cobre que nosotros producimos. 12,5 metros cúbicos por segundo, si uno hace un cálculo aritmético rápido, te da que diariamente la minería ocupa 1 millón de metros cúbicos. 1 millón de metros cúbicos. El embalse La Paloma, que es la principal obra de acumulación de agua que tenemos en Chile, hecha, construida, porque la más grande es el Lago Laja, pero es un reservorio natural, tiene 700 millones de metros cúbicos, el embalse La Paloma. O sea, la minería en 2 años, según los datos actuales, se consume un embalse de Paloma completo, que riega muchos miles de hectáreas y hay seguridad de riego para mucha gente. ¿Y cuáles son las proyecciones de la minería? Que ese 12,5 metros cúbicos por segundo se podría aumentar a 10, en 10 más. O sea, llegaríamos a 27 metros cúbicos por segundo. O sea, eso es una tremenda cantidad de agua. ¿Cuáles son las alternativas para la minería? Bueno, ellos ya tomaron una decisión
están complicadas, yo decía también por el problema, por la discusión del proyecto sobre glaciares, porque toda la minería futura es sobre 3.000 metros hacia arriba, entonces va a haber dificultades probablemente y podrían afectar a algunos glaciares, van a haber conflictos ahí. Pero la minería ya tomó una decisión y que consiste en desalar agua. Hoy día hay como 20 plantas desaladoras que abastecen a la minería, son inversiones muy grandes, pero la minería hasta ahora no ha estado dispuesta a compartir esa agua. La pregunta que tenemos que hacernos dado este cuadro es si nosotros vamos a, hoy día, el ordenamiento que tenemos jurídico, legal, administrativo, institucional, puede asegurarnos el agua para todos en el futuro. Por un lado tenemos una presión del lado de la demanda creciente, tenemos restricciones por el lado de la oferta, tenemos menos agua probablemente, aunque en términos agregados es más o menos la misma, pero vamos a tener menos agua cuando nosotros la necesitemos. Entonces los desequilibrios se empiezan a agrandar, las brechas se empiezan a agrandar. ¿Cómo la resolvemos? Y aquí, bueno, aparte de que tenemos que hacer un gran esfuerzo por aumentar la oferta, entonces la desalación es una alternativa posible, pero también tenemos que mejorar la productividad del agua, o sea, conseguir el mismo producto con la misma cantidad de agua. Pero ahí tenemos nuevamente un problema. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, por ejemplo, en tecnificar el riego, lo que significa finalmente que uno obtiene por la misma cantidad de agua mayor producción. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa agua que supuestamente uno ahorra? Está aumentándose la superficie cultivada. Y eso obviamente tiene un límite. O sea, ¿hasta cuánto podemos seguir aumentando la superficie sobre la base de mejorar los rendimientos en el agua? Al final no estamos logrando nada, o sea, estamos igual sometiendo a una presión futura sobre lo que ya estamos observando. Y por eso que hemos planteado esta idea de tener una reforma del agua, que de nuevo también el otro día alguien me dijo, si tú usas este concepto, la gente se asusta. Por toda la reforma que tenemos, una reforma más, se asusta. Pero yo creo que es lo que necesitamos, una reforma integral del agua, en términos de las inversiones que necesitamos hacer, sin duda, en términos del ordenamiento jurídico, en términos del ordenamiento institucional, y sobre todo también ponernos de acuerdo en que este es un recurso que nos pertenece a todos. Yo ahí discrepo esto de que siempre lo reitero una vez más, siempre, permanentemente, que en Chile no hay propiedad privada del agua. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a poner ese mensaje. No existe propiedad privada del agua en ningún país del mundo. Lo que nosotros entregamos son derechos de aprovechamiento. Y el agua sigue siendo un bien común de todos. Y nuestra responsabilidad es cuidarla, que alcance para todos, que sirva para todos.